La tormenta tropical Marie ha seguido fortaleciéndose con vientos máximos sostenidos de 190 km por hora, alcanzando la categoría 3. Según el Centro Nacional de Huracanes, se prevé que continúe fortaleciéndose. El día de hoy voy a estar mostrándole toda su trayectoria y sus posibles efectos en las áreas del Pacífico. También voy a estar mostrándole un frente frío que viene desde el norte hacia México y posibles lluvias que puedan estar aconteciendo en las próximas 24 horas en los Estados Unidos, específicamente en la región de la Florida. Y por último vamos a estar viendo dos ondas tropicales que tenemos activas en el área del Caribe que pueden estar afectando a Honduras y Nicaragua, y la otra se ubica más hacia el este de las Antillas Menores, que en los próximos días puede estar surgiendo algún acontecimiento importante en Puerto Rico y República Dominicana. Buenas tardes para todos. Hoy es jueves 1 de octubre del año 2020. Como pueden observar, el huracán Marie se formó en las aguas del Pacífico y en pocos días se ha venido desarrollando y aumentando su intensidad. El día de hoy ha pasado de ser un huracán categoría 2 a huracán categoría 3. Se espera, según lo que nos indica el Centro Nacional de Huracanes, que vaya aumentando sus fuerzas hasta este fin de semana, cuando podría llegar a ser un huracán categoría 4 o posiblemente categoría 5, pero una vez inicie, el próximo lunes irá debilitándose nuevamente a categoría 1 y a tormenta tropical. Hasta el momento, si observamos bien su trayectoria, no representa ningún peligro ni para Hawái ni para los Estados Unidos, debido a que su movimiento de traslación es hacia el oeste-noroeste, guiándolo más hacia la parte céntrica del Océano Pacífico. Pero debemos de darle un seguimiento muy especial a la trayectoria de este huracán Marie, porque es un huracán de gran intensidad que puede afectar cualquier área a la que se dirija, y si cambia su trayectoria un poco más hacia el oeste, puede afectar algunas áreas de la isla de Hawái por el fuerte oleaje, o si cambia su trayectoria hacia el este, puede estar afectando algunas localidades de Baja California y de los Estados Unidos. En la parte occidental de México podemos observar varias zonas de baja presión que estarán causando algunas precipitaciones de lluvia sobre los estados de Oaxaca y Guerrero para este fin de semana, y deben estar atentos a su posible desarrollo en los próximos días de cualquier onda tropical en estas zonas de baja presión que tenemos en la parte occidental de México. En el Golfo de México también tenemos dos amplias zonas de baja presión que están en posible desarrollo de cualquier onda tropical en los próximos 5 días. Están causando precipitaciones de lluvias sobre las regiones de Tabasco y Veracruz. También están haciendo interferencia con el frente frío número 4 que está afectando estas áreas de México, que está produciendo algunas rachas de vientos de 60 km por hora. En Nicaragua, Honduras y Belice también están recibiendo fuertes precipitaciones de lluvias en estos momentos, con algunas tronadas debido a la formación de una fuerte onda tropical que tiene un 70% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas. En la Florida se espera este fin de semana fuertes precipitaciones de lluvias con algunas tronadas y ráfagas de viento debido a esta zona de baja presión que está moviéndose hacia el oeste-noroeste. En República Dominicana y Puerto Rico están sintiendo los efectos de varias zonas de baja presión que tenemos en el Atlántico y en el Mar Caribe. Aquí podemos observar al este de las Antillas Menores, donde tenemos la formación de una posible onda tropical que está moviéndose hacia el oeste-noroeste y se espera su desarrollo en los próximos 5 días, donde podría estar afectando
la isla de Puerto Rico y República Dominicana, pero todo este fin de semana, tanto en las Antillas Menores como en Puerto Rico y en República Dominicana, seguirán recibiendo precipitaciones de lluvias con algunas tronadas en las horas de la tarde y en la noche. Si nos vamos a la página oficial del Centro Nacional de Huracanes, podemos observar todo el mapa ciclónico del Océano Atlántico. Podemos ver que en las aguas del Mar Caribe tenemos la onda tropical que le hablé anteriormente, que se encuentra al este de las Antillas Menores, con 40% de desarrollo en las próximas 48 horas. Y más hacia el oeste, en la misma trayectoria, podemos ver otra onda tropical que tiene un 70% de desarrollo en las próximas 48 horas, que va a estar afectando algunas localidades de Honduras, Nicaragua y Belice, y más adelante podría estar sintiendo sus efectos en la península de Yucatán y en algunas áreas de la parte sureste de México. Y aquí les estoy mostrando la trayectoria de una forma más clara de el huracán Maria, que se ubica sobre las aguas del Pacífico con un movimiento de traslación hacia el oeste-noroeste, donde le decía que irá intensificándose para este fin de semana, convirtiéndose este viernes en un huracán categoría 4 y ya para el lunes y el martes irá bajando nuevamente a tormenta tropical. Y también le explicaba que si gira un poco más hacia el oeste, podría estar afectando sus vientos y el fuerte oleaje a algunas áreas de la isla de Hawái. Ahora le estoy mostrando el pronóstico meteorológico general del gobierno mexicano. Como pueden observar, hace referencia al sistema frontal número 4, que ocasionará lluvias intensas a extraordinarias en el sureste de México y en la península de Yucatán. La masa de aire frío que lo impulsa mantendrá un ambiente frío a muy frío con heladas en el norte, centro y oriente de México. En general, las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posibles caídas de granizos, fuertes rachas de vientos durante las tormentas, además de incrementos de los niveles de arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por tal motivo podemos ver que estarán cayendo algunas precipitaciones de lluvias con algunas tronadas en casi todo el territorio mexicano.